Buenos días a todos y muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, voy a proceder a haceros un breve resumen del informe de coyuntura de Institutos de Estudios Económicos de julio del año 21, analizando tres partes que contiene este informe. En primer lugar, el contexto internacional sobre el cual se desarrolla la economía española. En segundo lugar, hablaré de la economía española y cuáles son las previsiones que tenemos en el Instituto para este año. Y en último lugar, haré una reflexión sobre las reformas necesarias, como viene siendo tradicional en el Instituto, para apuntalar el crecimiento económico, ¿no? La recuperación económica mundial, como todos ustedes saben, está a gran intensidad en el segundo trimestre del año, gracias al avance de la vacunación y a la relajación de las restricciones a la movilidad, que está generando que la mayor parte de las economías avanzadas pues estén acelerando sus procesos de crecimiento económico, ¿no? Los principales organismos internacionales están revisando al alza estas previsiones de crecimiento para el 21 y para el 22. Están en el año 21 en un intervalo entre el 5,6 y el 6% para el crecimiento global. Y para el presente año las tasas están entre el 4,3 perdón, para el próximo año están entre el 4,3 y el 4,4. En el año 2023 se espera que la economía mundial pues mantenga ya la velocidad de crucero de crecimiento de la última década, que está en el torno del 3,5%. Pero más allá de las cuestiones sanitarias que he mencionado, mejora del ritmo de vacunación, contención de la pandemia, que han permitido una relajación de las restricciones a la movilidad, el buen momento de la economía mundial y las favorables previsiones de crecimiento se apoyan también en algunos factores económicos, ¿no? En primer lugar, está el efecto rebote, que es un tema técnico, y tras el mal comportamiento del año 20, pues la comparativa hace que crezcamos mucho más rápido, ¿no? Pero en segundo lugar, ha habido políticas monetarias, como todos sabéis, que están siendo muy acomodaticias, con bajos tipos de interés y unos programas muy generosos de compras de activos. Y también ha habido unas políticas fiscales muy expansivas, ¿no? Más en unas zonas geográficas que en otras, ¿no? Lo que sí es cierto es que el crecimiento económico está siendo dispar por regiones, ¿no? A la cabeza del mismo se encuentra Estados Unidos, que lidera la recuperación mundial con un crecimiento muy fuerte, apoyado en unos planes fiscales muy agresivos, tanto a las familias como a las empresas, y ahora con un plan ambicioso de infraestructuras. Europa está teniendo cierto retraso frente a Estados Unidos, aunque también se están apreciando señales de crecimiento notable para el segundo trimestre, que se van a intensificar en Europa en la segunda mitad del año, aprovechando en un primer lugar el gran ahorro embalsado de los hogares, la llegada de los fondos europeos y la recuperación y el repunte del turismo. China, por el contrario, el crecimiento se está moderando. En parte se debe a que la recuperación, en primer lugar, se inició antes, y también por el cambio de política hacia un crecimiento más equilibrado y con mayor estabilidad financiera. Los peores ritmos de vacunación y los menores márgenes de política fiscal y monetaria están condicionando negativamente los plazos de recuperación de la mayoría de las economías emergentes, fundamentalmente en África y en América Latina, donde va a llevar más tiempo el restaurar el nivel de PIB pre-COVID. En cualquier caso, aunque las perspectivas económicas son buenas, nosotros desde el Instituto creemos que hay que mantener cierta cautela sobre la intensidad de la recuperación. Fundamentalmente, en primer lugar, porque la pandemia aún persiste y la virulencia en diversas regiones sigue siendo alta y la vacunación no se está produciendo, como decía, a los mismos ritmos en todos los países, y porque está habiendo un repunte de la inflación. Además, existe un elevado nivel de endeudamiento que sin duda alguna va a dejar un margen fiscal muy pequeño en muchos países, y esta va a ser una de las principales secuelas de esta crisis, ¿no? En cuanto a la evolución de los precios, yo creo que ese es uno de los temas que se está debatiendo más en la coyuntura actual, y donde efectivamente se ha producido un muy notable repunte en los últimos meses de los precios, sobre todo en economías más adelantadas en el ciclo, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Y existe un temor a que podamos asistir a un aumento del proceso significativo, del proceso inflacionario, ¿no? Esto, en nuestra opinión, el alza de los precios se debe en gran medida a factores transitorios por desajustes entre los rápidos incrementos de la demanda de determinados bienes y materias primas y la respuesta mucho más lenta de la oferta, lo que está generando cuellos de botella y tensión al alza de los precios.
Pero nosotros creemos que la segunda parte del año habrá una moderación de este aumento de los precios y sobre todo a lo largo del año 2022 se producirá una normalización. Esto no quita que en algunos productos el desequilibrio entre oferta y demanda pueda demorarse algo más de los próximos meses, ¿no? En cualquier caso, lo que es importante es que los mensajes de los principales bancos centrales están sustentando también esa tesis de que el aumento de la inflación es transitorio. Además, es muy importante la revisión que se está llevando a cabo por parte de los principales bancos centrales en la estrategia de política monetaria, tanto de la Reserva Federal como del BCE, que han presentado recientemente, donde se está dejando hueco para una mayor predisposición a tolerar ciertos niveles de inflación antes de endurecer su política monetaria. De esa forma, el objetivo del 2% de inflación pasa a ser simétrico y flexible. En el caso de la FED es incluso un promedio, en el caso del BCE no, a conseguir el medio plazo. Esto hace que se puedan aceptar tasas de crecimiento de los precios superiores a las del nivel de referencia, en nuestro caso el 2%, de manera transitoria y moderada. Respecto a la economía española, yo creo que es la parte central de este informe, donde aquí incluimos cuáles son nuestras principales previsiones, las principales variables. Esperamos que la primera mitad de 2021 la economía española creemos que todavía ha estado muy condicionada por la evolución de la crisis sanitaria y las restricciones asociadas. No obstante, el comienzo del proceso de vacunación ha puesto un punto de inflexión para el final de la crisis sanitaria y el inicio de una recuperación más sólida. En el primer trimestre, el deterioro de las expectativas, el recrudecimiento de la situación sanitaria, el aumento de las restricciones, la lentitud del proceso de vacunación, etcétera, hizo que se produjera un retroceso en el crecimiento económico y, según las estimaciones, del menos 0,4%. Pero a partir del segundo trimestre, la reversión de los factores anteriores, aceleración del proceso de vacunación, la mejora de los datos de movilidad, levantamiento de restricciones, han generado una mejora notable de las expectativas. En ese escenario se observa que una mucha mejor evolución de aquellos sectores que precisamente más estaban sufriendo las restricciones relacionadas con la pandemia. Y en ese contexto el PIB podría registrar un crecimiento significativo en este segundo trimestre, que podría haberse acelerado en el tercero y cuarto trimestre, si los sectores que se ven que están todavía rezagados van ganando dinamismo. Nuestra recuperación económica creemos que va a estar apoyada en 6 factores fundamentales. En primer lugar, el progreso de vacunación, que, como decía, se está acelerando y está yendo a un ritmo importante. En segundo lugar, va a depender mucho nuestra recuperación de la recuperación gradual del turismo y sobre todo del turismo extranjero. En tercer lugar, nuestra recuperación económica va a estar apoyada por el ahorro acumulado por las familias. En España, en el año 2020, tenemos un ahorro acumulado históricamente alto, muchísimo más elevado incluso que el del año 2013, que ya fue el mayor tasa de ahorro de la historia, y ese ahorro se va a concretar posiblemente en mayor consumo y mayor inversión. También nuestra recuperación va a estar apoyada en las políticas fiscales y monetarias expansivas y en la disponibilidad de crédito. Y también, como último factor, la llegada de los fondos europeos. ¿Cuáles son las previsiones del Instituto de Estudios Económicos, ¿no?, para este año? Creemos que en el año 2021 nuestras previsiones dan un crecimiento para la economía española del 5,4% y que se intensificará en el 2022 con un crecimiento del 5,7%. De este modo, la reactivación económica va a ser muy gradual y los niveles del PIB precrisis podrían no recuperarse hasta finales del año 2022. El crecimiento del 21 vendrá impulsado fundamentalmente por la recuperación de la demanda interna, gracias al mayor dinamismo del consumo de las familias y la inversión, como comentaba anteriormente, y también progresivamente por el sector exterior irá apoyando también el crecimiento económico, con el saldo del turismo que va a ir mejorando de forma gradual en línea con el aumento de la llegada de turistas extranjeros. Y también las exportaciones van a continuar avanzando a un mayor ritmo que las importaciones. De hecho, la economía española esperamos que registre un superávit en la balanza por cuenta corriente en torno al 1% en el 21 y algo superior en el 22. Eso demuestra la gran dinamismo de nuestras empresas y la fortaleza exportadora de nuestras empresas, que ha sido un país que, a pesar de esta crisis mundial tan significativa, pues hemos seguido teniendo un superávit en nuestras cuentas exteriores. El empleo no mostrará un crecimiento tan intenso como el PIB en el 21 y en el 22,
debido, lógicamente, a la reincorporación de los trabajadores en ERTES. Además, parte de los parados que pasaron a ser inactivos durante la pandemia podrían volver a incrementar las cifras de desocupados. Así, la tasa de paro se estabilizará en el 21 alrededor del 15,5% para moderarse en el 2022 hasta situarse ligeramente por debajo del 15%. ¿Cuál va a ser la inflación en España de acuerdo con el Instituto en el año 2021? Pues bueno, como va a seguir muy condicionada a la evolución del precio del petróleo y de los productos energéticos en general, y se prevé, lo que es importante, que la inflación subyacente continúe teniendo unas tasas muy contenidas. La idea es que, al igual que en el resto de Europa, haya unos picos de inflación en verano, que se moderen en la segunda parte del año, y nosotros esperamos que en media la inflación del año va a estar en torno del 1,5%, aunque en el mes de diciembre posiblemente se sitúe por encima del 2%, una media del 1,5%. El gasto público aumentará con respecto al 20, si bien a tasas más moderadas, que serán reducidas en el 22, en la medida en que se vinieron el gasto corriente asociado a la pandemia, mientras que los ingresos, aunque mejorarán con respecto a 2020, todavía serán inferiores a los anteriores a la crisis. Por todo ello, estimamos que el déficit público disminuirá menos de lo deseado en el 21, desde el 11% del PIB, del registro del año pasado, hasta el 8,6% del PIB, y algo más en el 2022 se situaría el déficit público en torno al 6,2%, ¿no? Lo que va a repercutir en aumentos de la deuda pública, y este es el principal elemento de debilidad para la economía española en su futuro. Por último, y respecto a algunas reflexiones sobre la política económica, ¿no? Yo creo que es importante, así lo creemos, que hay que mirar más allá de la recuperación y adoptar un enfoque a medio y largo plazo a la hora de hacer unas series de reflexiones sobre las políticas y reformas, ¿no? La economía española tiene dos retos fundamentales. Por un lado, que van a condicionar el desarrollo futuro de la política económica. Por un lado, tenemos las inversiones apalancadas y los fondos del Next Generation, que van a marcar la línea de transformación económica. El plan de recuperación económica, lo hemos dicho muchas veces, es un plan que es una gran oportunidad para España. Hay que involucrar al sector privado, tiene que servir para modernizar nuestras empresas, hay que aprovecharlos, hay que usar el dinero de forma eficiente. Pero más allá de los fondos de la Next Generation, desde el Instituto siempre hemos dicho que lo más importante son las reformas estructurales que necesita la economía española. Tenemos el gran reto de equilibrar las cuentas públicas con déficits estructurales muy altos, como hemos visto, y aquí el cierre del déficit público tiene que ser fundamentalmente a través de una mayor eficiencia del gasto y un sistema fiscal más eficiente que apoye el crecimiento económico, que aumente las bases y que no aumente la presión fiscal en España, que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, está situada muy por encima de la media europea. También hay que tener una reforma de las pensiones para conseguir la sostenibilidad del medio plazo del sistema de pensiones, y hay que abundar en la reforma de los mercados de trabajo, bienes y servicios que mejoren la productividad y que mejoren el potencial de crecimiento económico de la economía en el medio plazo. Y básicamente esas son las principales líneas maestras del informe, y encantado de responder a las preguntas que tengo. Sí, hay una pregunta de chat que preguntan sobre la previsión del mercado laboral, que está en la página 43 del informe, y también se espera que si las quiebras empresariales tengan un impacto importante en la contratación. No se oye nada, Gregorio. ¿Me oís ahora? A ti sí te oímos, Íñigo. Es que no se oye nada. ¿Puedes repetir las preguntas? Sí. Nos preguntan las previsiones del mercado laboral español para este año, las que están en la página 43 del informe, y también nos preguntan si pensamos que las quiebras empresariales van a tener un impacto importante en el empleo. Sí, respecto a la primera pregunta, como comenté anteriormente, pues estamos en un entorno del desempleo del 15%. Lógicamente, y lo comentaba en mi presentación, los ERTE no se consideran desempleados, y lo que esperamos es que haya, esperemos que así sea, ¿no?,
una incorporación de las personas en ERTE al mundo laboral, lo cual no se va a reflejar en las cifras de creación de empleo, porque esas personas que se reincorporan no se consideran como creación, están en paro, ¿no? Y luego, también como comentaba anteriormente, es posible que muchas de las personas que no estaban movilizadas como consecuencia de las restricciones de movilidad sean más activas a la hora de buscar empleo, y por tanto también estén dentro de las estadísticas de paro que antes no estaban, ¿no? Y por todo esto creemos que va a haber posiblemente una recuperación del empleo menos dinámica desde el punto de vista estadístico que la recuperación económica. Y efectivamente yo creo que uno de los grandes riesgos que tiene la economía española para su recuperación es que las empresas, que el número de actividades empresariales no sea muy alto, ¿no? Y esto, pues bueno, por un lado, efectivamente, gran parte del tejido productivo se ha visto muy afectado porque han tenido que cerrar, ¿no? Durante prácticamente un año y medio. Al mismo tiempo ha habido un apoyo financiero, ha habido bastante liquidez, y eso puede paliar en parte, ¿no? Pero lo que es muy importante es que la recuperación de la movilidad y la entrada de turistas, etcétera, se produzca rápidamente para evitar que las quiebras de las empresas pues sea más alta de lo que es ahora, ¿no? Sí. Gregorio, ¿se oye? Sí, perfectamente. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, nos gustaría también enfatizar que en el informe hemos incorporado un anexo sobre valoración y evaluación de la organización del mercado laboral de la última década. Y también en el informe habrán visto que hay un recuerdo, una memoria, homenaje al profesor Jürgen Donges, que ha sido un colaborador del instituto durante los últimos 40 años, y hemos aprovechado también para rendir un homenaje, un pequeño homenaje de lo que son los amigos del instituto y los colaboradores del instituto en su memoria, y además de reconocimiento a lo que es una grandes economistas europeos de las últimas décadas. Las anteriores previsiones de crecimiento. Sí, Carlos, está preguntando Íñigo las anteriores previsiones económicas del IE. Las anteriores previsiones económicas del IE no las hemos publicado, obviamente, son las del año pasado. Nosotros en la previsión anterior a esta revisión al alza estábamos en el 4,8. Hemos subido del 4,8 al 5,4. Ha sido nuestra revisión al alza respecto al año 2021. Y 2022 no la hemos modificado. La mantenemos la misma que mantenemos hasta ahora. ¿No hay más? No. Estoy revisando, ya no sé, que ya algún... Turismo, hay una turismo de Colpisa. Sí. Nos preguntan de Colpisa si tienen alguna previsión sobre la evolución del turismo y cómo puede afectar un mal verano al PIB de todo el año. Bueno, yo creo que el turismo extranjero debe estar ahora en torno del 10%, ¿no? Y la idea que nosotros prevemos es que el año que viene pues, que esté ya en tasas de cerca del 80-85%. Y efectivamente en gran parte la evolución del turismo va a ser la que determine la fortaleza y la recuperación este año, ¿no? Y Gregorio, si quieres comentar, tenemos algunos datos, ¿no? del impacto que... Nosotros pensamos que en el año 2021 el turismo, en el mejor de los casos, va a estar rondando en torno a un 50% de lo que fue antes de la crisis. Eso sería el escenario más favorable. De este escenario más favorable al menos desfavorable, podremos estar entendiendo que el turismo podría aportar 2 puntos de PIB en el escenario más favorable y 1 punto de PIB en el más desfavorable. Y eso es lo que explica un poco las diferencias entre previsiones.
Todavía es pronto para ver cómo se va a cerrar el año, pero nuestra previsión es que en el conjunto del año va a estar en torno al 50% de lo que hubiera sido un año normal y por lo tanto el turismo, a pesar de que va a ser un factor de crecimiento, todavía va a ser necesario recuperar los niveles de turismo perdidos en la crisis para volver a la situación previa. Por lo tanto, el turismo y el impacto diferencial que tiene el escenario de turismo entre el escenario favorable y desfavorable que se prevé sería que aportara 1 punto de PIB en el escenario más prudente y 2 puntos de PIB en el escenario más favorable, que pensamos que al día de hoy está más cerca del escenario más favorable que del más desfavorable. Por eso es una de las explicaciones muy unidos al ritmo de vacunación que explican por qué se están revisando al alza. Pero aún así, el turismo no se va a alejar mucho del 50% del escenario previo a la crisis en el año 2021.